Gestionando perfecto. Sean todas muy bienvenidas al taller de prevención y detección temprana de cáncer de mama del programa Hasta un tiempo comienza por ti. Este programa es del gobierno regional, gobierno de Santiago, y ha sido aprobado por el Consejo Regional y es ejecutado por la Fundación Arturo López Pérez. Desde la Fundación Arturo López Pérez, hoy día quien nos va a guiar en este aprendizaje es Carolina Mella, a quien le doy la más cordial bienvenida, y el micrófono, Carito, que es todo tuyo. Hola a todas, muy buenas tardes. Gracias, Lore. Bueno, como les decía Lorena, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del cáncer de mama, que es una patología, ¿cierto?, muy prevalente en las mujeres. Y la idea de este taller, ¿cierto?, es que sea bien dinámico, que ustedes puedan resolver sus dudas. Juntas vamos a ir viendo algunas afirmaciones, vamos a, ojalá, resolver dudas o desmitificar algunas cosas que podamos pensar hasta ahora, ¿ya? Entonces, a mí primero que nada me gustaría saber qué las motivó para conectarse el día de hoy a este taller, ¿cierto? Un 26 de diciembre, a esta hora que está haciendo mucho calor. ¿Alguna quisiera compartir por qué se conectó el día de hoy? Pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat. Alejandra, cuéntanos nomás. Abre tu micrófono, Alejandra. Alejandra. Si puedes abrir tu micrófono, Alejandrita, ahí para que podamos escucharte. ¿Ahí sí? ¡Súper! Ya. Sí. Hola, Alejandra. Hola. Bueno, a mí me motivó esto porque uno siempre se queda con lo que cuando va a los controles de la matrona, con lo que le dicen. Entonces, a veces uno por temor, por vergüenza o no sé qué otra cosa, no pregunta qué, qué pasa si tengo esto, qué... Entonces se queda con esa información y nunca está de más aprender algo nuevo que es en beneficio de nosotras mismas, que siempre nos postergamos por lo demás, por la familia, por los hijos, el marido, el trabajo, en fin. Y no nos preocupamos que nuestra salud también vale y pesa eh, para todos. Claro. Muchas gracias, Alejandra, ¿cierto? Eso es también lo que nosotros queremos entregar, ¿cierto? Como dice el nombre del programa, Hasta un tiempo comienza por ti, porque como bien decía Alejandra, ¿cierto? Muchas veces nos preocupamos por los demás, por mis papás, mi hijo, mis primos, todos los demás, menos yo misma, ¿cierto? Entonces lo importante de esto, y le agradezco a todas que se hayan dado este tiempo de conectarse para saber, ¿cierto? Y resolver todas las dudas que puedan tener. Así que muchas gracias, Alejandra, por dar su opinión. Entonces, lo que yo quisiera compartirles ahora es un video de una paciente, Evelyn, que se trató en la FALP por un cáncer y vamos a ver su testimonio, ¿ya? Les voy a comenzar a compartir pantalla y ahí Lore me confirma, por favor, si es que se ve y se escucha bien. Por ahora se ve. El sonido. Si lo puedes poner desde el principio, por favor, Carito, no, porque el sonido al principio no se escuchó. Les cuento mi historia porque yo me hice el examen y pude detectar a tiempo un cáncer. Cuando mi niña tenía 7 meses de nacida, yo la estaba amamantando y sentí un bulto en mi pecho derecho. Yo no me controlaba periódicamente porque asumía el rol de mamá que no tenía tiempo y nada. En el caso de mi madre, saber que un hijo está enfermo y que lo puedes perder debe ser terrible. Y por parte de mi marido, yo creo que para él fue muy duro. Del miedo de quedarse solo con las niñas. Tenemos que darnos el tiempo para nosotras, para todo lo que queramos y necesitemos para estar bien con nuestra familia y para estar bien nosotras. La felicito por estar haciéndose este examen, la verdad, porque es un gran paso de autocuidado esto. Bueno, entonces como ahí, ¿cierto? Está el testimonio de Evelyn, que es una paciente, ¿cierto?, que
dice ella que no se realizaba los exámenes de rutina. Entonces, bueno, como decía Alejandra anteriormente, quizás nosotras no nos damos mucho el tiempo de realizarnos estos exámenes y no sé si a alguien le resuena un poco el testimonio de Evelyn, de lo que ella nos cuenta respecto al cuidado de los demás. Quizás alguna quiere compartir eso, si se ha realizado o no la mamografía. Ahí pueden escribir en el chat o levantar la manito. No tenemos comentarios, Carito. ¡Ay, Alejandrita! Alejandrita levantó la mano. Sí, Alejandra. yo creo que esto no debería ser una frase cliché de que debemos darnos el tiempo. Debemos, con mayúscula, tenemos que autoimponernos en forma obligatoria, darnos el tiempo. No podemos postergarlos, no podemos, si tanto amamos nuestra familia, nuestros hijos, que se queden solos, sin nuestro apoyo, debemos, pero por sobre todas las cosas, preocuparnos nosotros. Tal ay, tengo que pagar una cuenta, tengo que hacer esto, tengo que realizarme este examen, tengo que pedir hora, tengo que ser insistente si no encuentro, volver una y otra vez, pedir, pero no dejarlo solamente en palabras que debemos hacerlo, sino que tenemos la obligación como mujeres hacerlo, por nosotros y por nuestra familia. Eso. Claro, muchas gracias Alejandra. Claro, ¿cierto? Es parte de los cuidados que debemos tener con nosotras mismas, ¿cierto? No solo pensando en los demás y en cómo esto podría afectar a los demás, como dice Evelyn, sino que también verlo como una forma de autocuidado, ¿cierto? Que es esencial para mí, ¿cierto? Al hacerme al hacerme el examen y quizás llegar a detectar alguna lesión de manera precoz, ¿cierto? En mis mamas, me lleva a poder iniciar un tratamiento si es que es necesario, tomar los exámenes que me puedan pedir el médico para poder iniciar un tratamiento de manera lo más pronto posible, ¿cierto? Acá también en el chat, María Inés dice, por mi parte me postergué por cuidar a mi mamá, enferma postrada. Entonces, claro, muchas veces pasa por eso mismo, ¿cierto? Por el papel que tenemos nosotras como cuidadoras, ¿cierto? De las otras personas y nos dejamos de lado. Y Estrella Ibarra dice, yo me hice la mamografía cuando un día sin darme cuenta mis pezones se invirtieron. Así que no le di importancia. Bueno, ahí vamos a ver cuáles son también los signos de alerta que podemos ir viendo en nuestros pechos, ¿cierto? En nuestras mamas, para poder determinar cuándo consultar al médico de manera inmediata sin tener que esperar nuevamente la mamografía que nos toque posteriormente. Marisol tiene la manito levantada. Carito, sabemos que estás Sí, estoy en la oficina. No te preocupes si aparecen personas atrás, si es nuestro ambiente, tenemos este fondo que tapa un poco, pero pasan personas detrás de nosotros, así que no te pongas nerviosa con eso, ¿sabes? Sé que te noté un poco incómoda con eso, así que démosle nomás, Carito, si las chiquillas están atentas a lo que tú dices. Marisol, Ya, ¿te tiene la manito levantada? Sí, ¿me escuchan? Súper bien. Sí, te escuchas Ya. bien, Marisol. Bueno, en realidad yo me hago sagradamente todos los años el examen, la mamografía y la ecomamografía, porque sí, cuando tuve una de mis hijas, hace más o menos 20 años, me detectaron una manchita. Entonces, esa fue creciendo, pero gracias a Dios es benigna. Ya tengo que monitorearme todos los años, pero hasta el año pasado, que tuve una mala experiencia, eh, me dijeron, me hicieron el examen y me enviaron enseguida a un oncólogo. Entonces ahí yo dije, no, esto creció y ya es cáncer. Eh, y bueno, por cosas de la vida, ese oncólogo no estaba para hacerme el examen, busqué otro, ya, y él me dijo que no, que ese me mandó a hacer
Otro ecografía, examen. o sea, otro examen y salió que no, que realmente no era para oncólogo, sino que era nada más que había crecido un poquito más, pero que tenía que estar siempre monitoreándome ese bultito. Ese no es bultito, sino que es una manchita que tengo ahí. Pero gracias a Dios que está todo controlado y por lo mismo, sagradamente mi examen es prioridad. Claro, sí, súper bien. O sea, siempre y cuando nos detecten alguna alteración en alguno de los exámenes, lo que corresponde es hacer el seguimiento que nos indique el médico, ¿cierto? Porque lo que nosotros vamos a ver acá en este taller es la prevención y la detección precoz, ¿ya? Entonces, esto se trata de hasta cuando a mí no me encuentran alguna lesión. Ahora, si a mí me llegan a encontrar una lesión, las indicaciones van a cambiar y eso tiene que verlo el equipo médico, el ginecólogo, la matrona con la que yo me esté viendo, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a compartir la presentación para que vayamos revisando un poco de qué se trata el cáncer y la enfermedad en sí. ¿Ya? Entonces acá, bueno, vemos en la pantalla, ¿cierto? Una mama que se ve de frente, ¿cierto? Y una mama que vemos de costado. Acá se ven las diferentes, ¿cierto? Composiciones como anatómicas de la mama, que son los ganglios linfáticos, acá se ven los lobulillos, los conductores de la leche cuando las mujeres están dando de mamar y la aureola. Acá se representa el cáncer de una manera como una pelotita, ¿cierto? Que muchas mujeres describen esto cuando consultan al médico, que sienten como un porotito o una pelotita en su mama. Acá se ve como un cáncer que está bien definido, ¿cierto? Y lo que tenemos que tener ojo acá, que también acá se ven unos ganglios linfáticos que también tienen un papel importante a la hora de diagnosticar y de realizarnos el autoexamen, ya que vamos a ver más adelante. Acá en esta visión que tenemos de costado de la mama, también vemos un cáncer representado, pero se ve, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la diferencia entre este y este que estoy apuntando con el mouse, ¿cierto? Vemos que este ya como que está tomando otras estructuras anatómicas, ¿cierto? Otras partes de la mama. Entonces podríamos decir que este ya está un poco como más diseminado, no se encuentra tan encapsulado como este otro. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es el cáncer, cierto? El cáncer es un crecimiento descontrolado de células que en este caso se dan en la mama y que el cuerpo no puede detectarlo, ¿cierto? Mi sistema inmune no lo detecta y esto sigue creciendo, creciendo de manera descontrolada. Entonces, si vemos como datos duros, ¿cierto? Más de 5.000 mujeres fueron diagnosticadas cada año de cáncer de mama. Una de cada 8 pueden llegar a desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida, pero, y esto es lo importante y esto es lo que nosotros tenemos que recalcar, es que si se detecta a tiempo, 9 de cada 10 personas podría curarse, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hacemos mucho y recalcamos mucho que las personas se hagan los exámenes de detección precoz, ¿cierto? Temprana, cuando recién se está iniciando esto, porque si lo detecto a tiempo, tengo muchísimas más posibilidades de tratarlo y curarme, ¿ya? Entonces, ahora, cierto, como decía Lore al inicio, vamos a hacer una dinámica que va a constar en que vamos a ver algunas frases en pantalla y ustedes tienen que ir con el emocionómetro, como dice Lore, poniendo el dedito hacia arriba, el dedito hacia abajo o con la carita de pregunta o simplemente en el chat dar la respuesta de lo que creemos que estamos viendo en pantalla respecto a la frase. Entonces lo que pueden hacer es escanear el QR que aparece en pantalla o, ¿cierto? Solo ir viendo la pantalla e ir respondiendo a través del chat o el emocionómetro. Así que voy a dejar ahí un poquito el QR para que lo puedan escanear quienes puedan hacerlo y ahí la va a llevar a una página que se llama Mentimeter y ahí ustedes pueden ir votando directamente desde su celular. Entonces la idea es que acá sea dinámico, ¿cierto? Si alguna queda con alguna duda puede levantar la mano, escribirlo en el chat y ahí nosotros los vamos viendo junto a Lorena. Entonces, ahora voy a sacar el QR y me voy a ir a la página Mentimeter para que podamos ver, ¿cierto?, las aseveraciones. Mm. Ahí creo que dejé de compartir.
Sí, Carito, déjate de compartir. Ahí. Ahí sí. Ya. Ahí se ve bien en pantalla, Lorena. Se ve súper bien. Ya, súper. Entonces, bueno, parece que nadie pudo conectarse, pero la idea es que podamos ir viendo las aseveraciones y podamos ir, ¿cierto?, No, respondiendo las con los dudas que deditos. puedan tener. Sí, con Con los los deditos. deditos o en el chat. Estamos igual funciona, así que no se preocupen. Ya, así que vamos a ir viendo. La primera aseveración dice, el cáncer de mama es siempre hereditario. Entonces, ahí veamos lo que opinan ustedes. Pueden ir votando con la manito arriba, manito abajo y Tenemos en algunos el chat. falsos, verdaderos. Tenemos falsos, tenemos verdaderos. 50 y 50 hasta este minuto. ¿Ya? 60-40. 60 para el falso, 40 para el verdadero. Mira, y ahí tenemos un no estoy segura. Sí. Ya, súper. Entonces, al final, ¿cómo quedó en el chat, Lore? Quedamos entonces con un 10% de no estoy segura, un 20% de verdadero y un 70% de falsos. Ah, ya, ya, súper. Claro, entonces decirles que el cáncer de mama no siempre es hereditario, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener en cuenta dos cosas con respecto a esta aseveración. La mayoría de las personas, de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, no tienen antecedentes familiares de este tipo de cáncer, ¿ya? Para ponerlo como en datos duros, ¿cierto? Del 100% de personas que son diagnosticadas, del 10 al 15% tenían efectivamente algún antecedente familiar. ¿Ya? Entonces, lo que es importante acá, ¿cierto? Es que aunque yo no tenga antecedentes de cáncer de mama, yo debo realizarme sí o sí los exámenes de detección precoz, que en este caso sería la mamografía, ¿ya? Pero sí, hay que tener en consideración que si yo sí tengo antecedentes de cáncer de mama, yo debo comenzar a controlarme antes que el resto de la población. ¿Ya? La mamografía se recomienda desde los 40 años en adelante, una vez al año. Pero, por ejemplo, si yo tengo a mi mamá que fue diagnosticada de cáncer de mama a los 40 años, yo debo comenzar a realizarme los exámenes que me indique el médico desde los 30 años. Ya tienen que ser 10 años antes desde que yo sé que mi familiar fue diagnosticado con cáncer de mama. Esa es la precaución que debo tener si es que tengo antecedentes, pero también recalcar que si yo no tengo antecedentes de cáncer de mama, debo realizarme sí o sí la mamografía anualmente desde los 40 años, ¿ya? Ahí, Lore, tú me vas diciendo, ustedes pueden ir escribiendo las dudas que queden o levantando la manito y lo vamos viendo acá para ir resolviendo todas las dudas. Acá la otra aseveración dice, los estilos de vida poco saludables me ponen en riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces ahí esperemos. Verdaderos, tenemos ahí un par de verdaderos. Y mira, en la encuesta salió no, pero también tenemos dudas, principalmente es verdadero. Ya, Principalmente es verdadero, Carito. Pero igual ya. tenemos que aclarar porque hay algunas dudas y también hay algunos falsos. Ya, súper. Bueno, les cuento que esta aseveración es verdadera, ¿ya? Los estilos de vida poco saludables sí me ponen en riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Cuáles son los estilos de vida poco saludables? Los vamos a ver en detalle a continuación, pero son los que en general siempre se habla, ¿cierto? De tener una dieta muy rica en grasas y azúcares, consumir alcohol, fumar, tabaco, ¿cierto? Y pasarnos un poco en nuestro peso ideal, tener sobrepeso u obesidad, ¿ya? En general, estos estilos de vida poco saludables afectan en no solamente el cáncer de mama, sino muchos tipos de cánceres. Así que al tener conciencia un poco de nuestro estilo de vida y que estos sean lo más saludables posibles, también ayudamos no solamente a prevenir el cáncer de mama, sino muchos otros tipos de cánceres. Lo mismo pasa con el alcohol y con el cigarrillo, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora la siguiente aseveración. Y dice, ahí,
Dice, hombres y mujeres tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces ahí veamos, ¿cierto? Acá pueden haber hartas dudas, suelen haber hartas dudas. Tenemos ya algunos verdaderos ahí en el chat. Verdadero y falso en el dedito. Pregunta, está bien repartido, aunque principalmente verdadero. En segunda opción, falso. Y tercera opción, con preguntas. Ya. Acá en el Mentimeter, claro, aparece, votaron que sí. Y bueno, contarles que hombres y mujeres no tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque muchos cánceres de mama responden a las hormonas femeninas, ¿ya? Entonces, como podemos ver, ¿cierto? Los hombres no tienen estas hormonas femeninas que nosotros vamos teniendo a través de nuestros ciclos menstruales, a través de nuestra vida, principalmente el estrógeno y la progesterona. Entonces, para también darles como datos duros, del 100% de personas que son diagnosticadas con cáncer de mama, solo el 1% son hombres, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, y ahí se explica, ¿cierto?, el por qué todas las campañas que son de detección de cáncer de mama están dirigidas a las mujeres, porque el 99% de los casos son, son mujeres las que desarrollan esta patología, ¿ya? Entonces los vamos a ir viendo como más en detalle a continuación. Recuerden que pueden ir dejando sus dudas, sus comentarios, preguntas en el chat o levantando la manito y ahí las vamos respondiendo. Entonces, acá vamos a ver... Generalmente, en la medida que Carito va mostrando estas dos láminas, salen hartas dudas, así que aprovechen, chiquillas, de hacer las consultas. Las pueden ir dejando por el chat y ahí se las vamos leyendo a Carolina para que vaya contestando. Claro, ahí vamos resolviendo cualquier duda que ustedes puedan tener cuando estamos revisando estas diapositivas. Entonces acá dice factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Hay unas que, bueno, acá se divide como modificables y no modificables. ¿Cuáles son los modificables? Los que nosotros podemos hacer algo, ¿cierto? Una actividad que nosotros podemos decidir hacer o no. ¿Ya? Y los no modificables que vamos a ver después son ciertos factores, actividades que nosotros no podemos hacer nada por cambiarlo. ¿Ya? Entonces, partamos con los modificables. Acá se muestra, ¿cierto?, como modificables un primer embarazo después de los 30 años, ¿ya? Ahí en el caso, ¿cierto?, de que la mujer pueda elegir si es que se quiere embarazar o no, si lo hace después de los 30 años, sería un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de tener cáncer de mama. ¿Esto por qué se da? Porque hablábamos, ¿cierto?, de las hormonas femeninas, ¿cierto? Que por eso, por el solo hecho de ser mujer, yo ya tengo más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. ¿Y qué tiene que ver, cierto, que mi primer embarazo haya sido después de los 30 años? Es que alrededor de a lo largo de nuestra vida, perdón, nosotros vamos teniendo como oscilaciones respecto a las hormonas, ¿cierto? El estrógeno y la progesterona, lo que regula nuestros ciclos menstruales, ¿ya? Y si yo tengo un primer embarazo después de los 30 años, significa que durante esos 30 años de mi vida yo nunca, por así decirlo, descansé de este tipo de hormonas. Por lo tanto, mi cuerpo tuvo más tiempo estas hormonas dando vuelta por mi sistema circulatorio y por mi cuerpo. Entonces, lo que hablábamos, ¿cierto?, es que hay muchos de estos cánceres de mama que se alimentan de estas hormonas. Por lo tanto, si yo estoy más tiempo de mi vida con estas hormonas, más posibilidades tengo de llegar a generar un cáncer de mama, ¿ya? Esto no significa, ¿cierto? Los factores de riesgo no significan que yo sí o sí vaya a tener cáncer de mama, sino que la idea es que ustedes puedan conocer cuáles son los factores que aumentan el riesgo y así ustedes puedan decidir, ¿cierto? Si quizás en el caso de estos modificables, si quizás van a seguir con estas conductas o no, ¿ya? Ahora vamos a ver otro que tiene que ver también con las hormonas, que son las terapias de sustitución hormonal en la menopausia. A muchas mujeres, ¿cierto? Cuando llega la menopausia, tienen por lo general síntomas que son bastante incómodos, ¿cierto? Dolor de cabeza, bochorno, ¿cierto? Estas sudoraciones nocturnas. Entonces, ¿eso qué pasa?
porque al ya parar, ¿cierto?, nuestros ciclos menstruales, estas hormonas ya, el estrógeno y la progesterona, no están tan presentes y generan estos síntomas. Entonces hay algunos casos en que los médicos, ¿cierto?, un ginecólogo, puede determinar dar estas hormonas de manera artificial a través de una pastilla, ¿cierto?, que la paciente se va a tomar, y eso me puede bajar, ¿cierto?, la posibilidad de tener, de tener y desarrollar estos síntomas que son como de dolor de cabeza, de bochornos, de sudoraciones nocturnas, ¿ya? Entonces yo, como les decía, que la idea es que ustedes estén informadas de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que mi mamá tuvo cáncer de mama y por lo tanto tengo un antecedente directo de esta patología, puedo decidir, ¿cierto? Y discutir, me refiero a hablarlo con el médico, si es que es necesario o no que yo tome esta terapia de sustitución hormonal, porque yo ya tengo un factor de riesgo para generar cáncer de mama, ¿ya? Y los Tenemos otros, una pregunta de la lámina anterior. Alejandra levantó la mano, Carito. ¿ya? Ale, ¿puedes abrir tu micrófono, Alejandra? ¿Me O escuchas, quizás quería Alejandra? votar que sí. No, si fue posterior en ¿Fue la lámina. después? Sí, que Ya. nos dice cualquier cosa, Alejandrita. Sí, ahí nos dice. Ya, entonces siguiendo, acá, ¿cierto? Vemos 4 factores, que acá yo se los estoy mostrando con el cursor, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que yo les decía de factores poco saludables, ¿cierto? De dietas poco saludables, ¿ya? Estilos de vida poco saludables, decía en la afirmación de la dinámica que hicimos, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver con el, como les decía, el consumo de tabaco, que no solo genera cáncer de mama, sino que genera más de 12 tipos de cánceres, ¿ya? Que no solamente, ¿cierto?, son los típicos que uno puede pensar, que el cáncer de pulmón, de boca, del sistema respiratorio en general, sino que también me aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, ¿ya? El consumo, acá dice consumo excesivo de alcohol, pero en realidad es el consumo de alcohol. No hay una, por así decirlo, como una dosis saludable, ¿cierto? Quizás muchas de ustedes escucharon en algún momento que se recomendaba tomar una copita de vino al día, ¿cierto? Por efecto antioxidantes, decían algo así, pero en realidad eso resultó ser falso, ¿cierto? Con los nuevos estudios se sabe que lo mejor es no consumir alcohol, porque el alcohol también es una toxina que nosotros estamos ingresando, ¿cierto?, a nuestro cuerpo, y por lo tanto también nos puede provocar un alza en el riesgo de tener cáncer de mama. Acá también aparece la obesidad y una dieta rica en grasas y azúcares. Dice obesidad y sobrepeso, y acá dice una sigla que quizá ustedes han visto, ¿cierto? Que dice IMC, que es el índice de masa corporal. Acá dice mayor a 25. ¿Esto qué quiere decir? El índice de masa corporal se saca, ¿cierto? Es un cálculo matemático que se hace según mi altura y mi peso, ¿ya? Y si ese cálculo da sobre 25, indica que yo ya me encuentro como en sobrepeso. ¿Qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? Cuando yo estoy con sobrepeso u obesidad, mi cuerpo en general va a estar lo que se dice como en un estado inflamatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que, por así decirlo, mi cuerpo está un poco enfermo, ¿ya? Y eso, ¿qué provoca? Que mis defensas, ¿cierto? Mi sistema inmune baje, ¿ya? Entonces yo estoy más propensa a tanto enfermarme por bacterias, virus, y también estoy más propensa a generar un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían que aparte nuestro sistema inmune, aparte de defendernos de estos patógenos, ¿cierto? El virus, o sea, algún tipo de virus, algún tipo de bacteria, también nos ayuda, ¿cierto? Si es que lo detecta, a combatir algún tipo de célula que esté dañada en su ADN y comience, ¿cierto? Como yo les decía al inicio, a dividirse de manera descontrolada y pueda llegar a generar alguna lesión en nuestra mama,
¿ya? Entonces, por eso el tener una dieta rica en grasa y azúcares y tener sobrepeso nos lleva a que quizás nuestro cuerpo no detecte cuando se esté ocasionando algún tipo de lesión en nuestros tejidos y específicamente en este caso en alguna de nuestras mamas, ¿ya? Entonces, estos son todos los factores que son modificables, o sea que yo puedo hacer algo por cambiarlas, ¿ya? Como yo les decía, por ejemplo, si yo tengo un antecedente familiar de cáncer de mama y yo fumo, yo consumo alcohol y tengo sobrepeso, por ejemplo, yo sé que tengo muchos factores de riesgo para generar cáncer de mama y ahí puedo quizás tomar la decisión de dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, de tener mejor actividad física, quizás de tener una dieta más saludable para encontrarme dentro de mi peso normal. Ya esa es la idea de contarles a ustedes cuáles son los factores que aumentan el riesgo de tener cáncer de mama. ¿Ya? Y ahora como vimos los modificables, que es que podíamos hacer algo por cambiarlos, ¿cierto? Depende de nosotros. Ahora vamos a ver los no modificables. Los no modificables quiere decir que simplemente esto es así y yo no puedo hacer nada por controlarlo. El primero que vemos acá, ¿cierto? Es la edad. A mayor edad aumenta el riesgo de generar cáncer de mama, ¿ya? Esto se explica más que nada porque nosotros al volvernos mayores, ¿cierto? Es más probable que haya algún daño en alguna célula en su ADN y algún tejido, ¿cierto? Se vaya produciendo alguna lesión por alguna actividad descontrolada de estas células, ¿ya? Y acá vemos tres factores que a mí me gusta juntarlos porque tienen más o menos la misma, perdón, se me corrió la diapo, ahí, porque tienen más o menos la misma, el mismo porqué, ¿cierto? Como veíamos anteriormente, nosotros las mujeres tenemos un mayor riesgo de generar cáncer de mama, por lo que yo les decía de los estrógenos y la progesterona. Ahora, acá dice, ¿cierto? Primera menstruación antes de los 12 años. Cuando mi primera menstruación es antes de los 12 años, significa que es una menstruación precoz, o sea que yo empecé desde muy chica, desde muy pequeña, a tener ciclos menstruales, ¿ya? Y la menopausia posterior a los 55 años quiere decir que yo tuve mi menopausia, dejé de tener mis ciclos menstruales muy tarde en mi vida. ¿Ya? ¿Y esto qué tiene que ver con el cáncer de mama? Tiene que ver porque mientras antes yo haya iniciado mi menstruación y después haya terminado de tenerla, más tiempo estuve expuesta a estas hormonas, ya que yo les decía que son el estrógeno y la progesterona. Entonces, cuando yo paro de menstruar, ahí como que disminuye mi riesgo, ¿ya? Mientras que cuando yo sigo menstruando, sobre todo si lo hago después de los 55 años, voy a tener un mayor riesgo de cáncer de mama. Y acá también aparece el factor de no haberse embarazado nunca. Esto puede darse porque simplemente una mujer decidió no tener hijos o por alguien que haya tenido ciertos problemas de fertilidad, ¿ya? Y que no haya podido embarazarse. Y esto se da, estos tres, como les decía, se da más o menos bajo la misma lógica, ¿cierto? Si yo nunca me embaracé, yo nunca descansé, podemos decir, de esta fluctuación de estrógeno y progesterona de nuestras hormonas que regulan el ciclo menstrual y por lo tanto estuve más tiempo expuesta a estas hormonas que en algunos casos pueden alimentar esta lesión que se produjo por las células, ¿cierto?, descontroladas y puede aumentar mi riesgo de tener cáncer de mama, ¿ya? Aquí vemos otro que es la biopsia premaligna, que acá ya estamos como en un caso más avanzado, ¿cierto? De un estudio en caso de que me hayan encontrado alguna lesión en la mama, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo me hice la mamografía de manera anual, me encontraron alguna lesión y el médico determinó que era necesario hacer una biopsia para saber bien de qué se trataba esta lesión que encontraron en la imagen. Me realizaron la biopsia y en el resultado apareció que si bien no es un cáncer, sí es premaligno, o sea que tiene altas posibilidades de convertirse en un cáncer, ¿ya? Entonces, cuando yo me encuentro con este resultado, ¿cierto? Nos vamos como un poco a lo
lo que comentábamos anteriormente, que debo seguir las indicaciones médicas nuevas. O sea, puede ser que si yo tengo una biopsia premaligna, me pidan hacerme exámenes con menos tiempo, ¿cierto? No una mamografía cada un año, sino que quizás una eco mamaria cada 6 meses, una mamografía cada 6 meses, ahí va dependiendo, ¿cierto?, de lo que diga el equipo médico, ¿ya? Y acá llegamos finalmente, ¿cierto?, a los que yo les decía de la predisposición familiar y genética. Entonces, si yo tengo esto, ¿cierto?, yo no lo puedo modificar, que alguien haya tenido cáncer de mama en mi familia, pero sí puedo decidir, ¿cierto?, como veíamos en la lámina anterior, si yo voy a fumar, si yo voy a beber alcohol, si yo voy a aceptar, ¿cierto?, tener una sustitución hormonal en la menopausia. Entonces, por eso es importante saber los antecedentes familiares y por eso les van a preguntar a ustedes si tienen o no antecedentes familiares en su familia, porque también yo les decía que se tiene que comenzar a hacer este tamizaje, estos exámenes de manera preventiva 10 años antes desde que mi familiar tuvo el cáncer de mama. Y también existe el factor de antecedentes familiares directos de cáncer de mama, ovario, colon, próstata, páncreas y melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, ¿ya? Si yo tengo estos antecedentes directos, ¿cierto? Tengo más riesgo también de desarrollar cáncer de mama. Y esta es la idea, ¿cierto?, de que ustedes sepan cuáles son los factores modificables, no modificables y puedan ir viendo y cuidándose también y tomarle el peso a la importancia de realizarme los exámenes. Lore, ¿hay alguna pregunta en el chat o alguna manito levantada? ¿Lore? Perdón, te hablaba, Ah, ya. estaba solamente con la imagen. Dice, ¿cuál es la diferencia? María Inés nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre nódulo y fibroadenoma? Esa es una. Y ¿Ya? ella nos dice, ciclos menstruales anormales, es decir, un mes sí, otro mes no, y así alternativo tiene más riesgo, pregunta la estrella. Esas son las dos consultas que Ya. hay. Ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un nódulo y un fibroblastóma? Fibroadenoma. Fibroadenoma, ya. En general, los nódulos son masas como sólidas, ¿ya? De una lesión. Esos nódulos yo espero, no sé si la persona que preguntó tiene eso, le dijeron que tenía eso, pero claro, el nódulo es como una masa sólida que se puede encontrar en la mama y el fibroadenoma tiene que ver más bien con un crecimiento de la parte fibrosa de la mama. Es como más específico decir un nombre que el otro. ¿Ya? Ahora, en cualquier caso de tener cualquiera de estas dos como anomalías en la mama, ¿cierto? Algo que me encontraron en la mamografía, yo debo sí o sí realizar el seguimiento que me dijo el equipo médico o el médico que me está tratando. ¿Ya? Entonces la importancia sobre todo de los nódulos y el fibroadenoma es que se haga el seguimiento, como yo les decía, quizás me van a pedir exámenes complementarios, me van a pedir que me haga la mamografía o una eco mamaria con entre menos tiempo, ¿cierto? Eso es lo importante de hacer el seguimiento, porque todo lo que yo les voy a hablar ahora va a ser cuando yo aún no encuentro nadie me ha encontrado ninguna lesión en la mama. Y respecto, pensando en la otra pregunta que hicieron de los ciclos como menstruales irregulares, en realidad ahí tendría que ver el tema como más hormonal, ¿cierto? Y puede tener que ver con otra patología que no tiene que ver con las mamas, Sí, ¿ya? estrella nos complementa Ahora, que no tiene hijos y tiene 26 años. ya. Claro, ahí tendrías que ir a consultar sí o sí a una matrona, un ginecólogo para que te hagan los exámenes correspondientes, porque ya por la edad uno ya debería estar como con ciclos regulares. Entonces, en realidad, eso puede tener que ver con otra patología, puede ser un problema hormonal, quizá algún quiste en el ovario, pero no tiene que ver con la mama en sí. Ahí escuché que se levantó una Sí, Alejandrita manito. volvió a levantar la mano. ¿Puedes activar tu micrófono ahora Sí, sí, Alejandra? Súper. no puede hacerlo. No te preocupes. Mire, una duda. ¿El hecho de tener implantes mamarios incide en que puede uno desarrollar un cáncer o no tiene nada que ver?
En el caso de los implantes mamarios, en realidad no hay algún estudio que indique que tenga mayor probabilidad de tener cáncer de mama, pero sí o sí se tienen que seguir realizando los exámenes correspondientes, ¿cierto? Para encontrar si es que se produce alguna lesión, si es que hay alguna lesión y encontrarla de manera cuando recién se esté provocando, ¿cierto? Pero no hay estudios que indiquen que haya un mayor riesgo. Ya, gracias. De nada. Mira, acá Marisol nos pregunta, ¿el cáncer de mama duele? Ya, ahí vamos a ir viendo, bueno, le voy a adelantar para responder su pregunta. En general, lo que tiene, cierto, el cáncer, no solo de mama, sino los distintos tipos de cáncer, es que no duelen, ¿ya? Por eso es una patología, es una enfermedad que nosotros tratamos de inculcarles, ¿cierto? Que se deben hacer los exámenes de detección porque en general no duelen hasta que ya están muy avanzados. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a ver más adelante algunas señales de alerta que nosotros le decimos que es para consultar al médico, a la matrona, ¿cierto? Que no incluyen el dolor, porque el dolor ya se da en etapas tardías de la enfermedad. ¿Hay alguna otra pregunta, Lore? No, Carito. Ya, súper. Entonces vamos a continuar y acá vemos, ¿cierto?, el título de la importancia de la mamografía. Acá ustedes ven representado, ¿cierto?, un dibujo, un mamógrafo y acá se ve, ¿cierto?, más o menos cómo se ve el resultado del examen, que es un rayo X, ¿cierto? Ahí se ve la mamografía. Entonces lo importante de esto es que la mamografía es el examen que sí o sí me permite detectar de manera precoz, de manera inicial, cuando se está desarrollando alguna lesión en mi mama. ¿Ya? No es reemplazable por ningún otro examen y se debe realizar anualmente desde los 40 años. Acá con el, entre paréntesis, ¿cierto? Con la salvedad de que si yo tengo antecedentes familiares, debo comenzar a realizarme estos exámenes 10 años antes desde que a mi familiar lo diagnosticaron. Ya, como dice acá, ¿cierto? No puede ser reemplazada, sino complementada con una ecotomografía mamaria. Y bueno, por supuesto, yo creo que más de alguna ya se ha hecho la mamografía. Ustedes saben que se deben comprimir las mamas y eso puede generar alguna molestia o dolor, pero esto es necesario ya que es un examen de rayos X. Por ejemplo, lo que nosotros nos realizamos si es que alguien se ha hecho alguna fractura, por ejemplo, en la pierna, ahí me hacen un examen de rayos X, ese es el mismo examen que a mí me van a hacer en la mama, por eso tienen que comprimirse. ¿Ya? Para tener una buena imagen. Y cierto acá, si bien puede producir molestia o dolor, nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, los beneficios versus lo que yo estoy sintiendo. O sea, mi beneficio va a ser que yo puedo detectar de manera precoz alguna lesión que se esté generando en mi mama o puedo llegar y tener alguna o quedar tranquila, ¿cierto? De que yo no tengo nada, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo que poner en una balanza, ¿cierto? Lo que yo gano versus lo que a mí me puede molestar este examen que va a durar unos 10 minutos a lo más, ¿cierto? Entonces, acá también vamos a hablar un poco del autoexamen, que yo creo que todas lo han escuchado y acá, ¿cierto? Me gusta mucho este dibujito que representa cómo se tiene que hacer el autoexamen y esto se realiza, ¿cierto? Como aparece en el dibujo, si es que yo me voy a revisar, ¿cierto? Mi mama izquierda, debo poner mi brazo izquierdo detrás de la cabeza o en el cuello y si yo me voy a revisar mi mama derecha, pongo mi brazo derecho atrás, ¿ya? Entonces, el autoexamen, lo importante es que ustedes tienen que saber que no reemplaza para nada la mamografía, ¿ya? La mamografía es sí o sí el examen que me va a indicar si yo tengo alguna lesión antes de que éste sea palpable. ¿Por qué es tan importante de que detectar lesiones antes de que sean palpables? Porque yo así voy a poder encontrar la lesión, ya sea esta benigna o maligna, no lo vamos a saber, ¿cierto? Pero lo vamos a encontrar antes de que yo lo pueda palpar. Y eso es súper importante porque significa que yo estoy detectándolo a tiempo, estoy detectándolo cuando esta lesión es muy pequeña. Como les decía, no reemplaza la mamografía y no detecta precozmente, perdón, el cáncer de mama y se recomienda mensualmente desde los 20 años, ¿ya? Y esto también
nos permite poder detectar posibles cambios entre las mamografías, ¿cierto? Nosotros sabemos que la mamografía se hace de manera anual desde los 40 años. Entonces, por ejemplo, si yo me hice la mamografía en septiembre, yo debo hacer mi autoexamen en noviembre. Ya así en noviembre, diciembre, enero. Entonces, por ejemplo, si yo en enero me siento algo raro en mi mama o veo algo raro en mi mama, yo debo consultar de manera inmediata al médico, a la matrona, a la ginecóloga, ¿cierto? Porque esto me va a levantar alguna alerta. Yo no tengo que esperar hasta realizarme mi próximo examen, sino que tengo que consultar de manera inmediata. ¿Ya? ¿Y cuáles son los cambios que yo puedo detectar en mi autoexamen, ¿cierto? Yo siempre les recomiendo y les digo que qué mejor que nosotras mismas para conocer cómo son nuestras mamas, cómo es nuestro cuerpo, ¿cierto? Si yo me conozco a mí misma, ¿cierto? Voy a poder detectar los cambios. ¿Cuáles son los cambios que puedo identificar en el autoexamen? Que pueden ser tanto visuales, ¿cierto? Por eso yo lo debo realizar también frente a un espejo, y también puede ser mediante la palpación. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar protuberancia en alguna de las mamas, el hundimiento del pezón, como ahí alguien comentaba al inicio en el chat, ¿cierto? Decía que tenía un pezón o los dos pezones, no recuerdo, hundido. Hay mujeres que tienen los pezones hundidos y siempre lo han tenido así. Pero ¿qué es lo que me levanta la alerta? Es cuando de un día para otro o de un mes para otro yo me doy cuenta que se hundió uno o mis dos pezones. Entonces es una alerta que me lleva a decir, ¿cierto? Debo consultar al médico porque debo saber por qué sucedió esto. ¿Ya? Lo mismo pasa con si detecto algunas venas crecientes, que son como las varices que no aparecen en las piernas, que aparezcan en una o en las dos mamas. Bulto interno, ¿cierto? Que es como los porotitos que siempre describen las pacientes. Lesiones en la piel, que en general se producen de manera espontánea. O sea, yo no me he pegado, no me he hecho nada y de repente veo que tengo una herida en una mama y lo importante es que yo veo que no sana. Por ejemplo, pasa una semana y yo veo que está igual que el primer día, ahí tengo que ir al consultar de inmediato. ¿Qué otra cosa puedo detectar? Hendiduras en una o ambas mamas, diferencia entre las mamas. Acá aclarar, ¿cierto? Que nosotras no somos simétricas, ¿cierto? Puede ser que una mama sea más grande que la otra, siempre, pero yo tengo que conocer mi cuerpo, ¿cierto? Y saber cuál mama era, por ejemplo, la más pequeña. Y si de repente yo veo que esa mama, que era más pequeña, creció o tuvo un cambio en su tamaño, también tengo que preguntarme por qué pasó esto. ¿Cierto? No siempre va a ser algo que sea cáncer, ¿cierto? Puede ser algún cambio hormonal, otra cosa que me lo esté provocando, pero sí, yo no me debo quedar con la duda, sino que tengo que consultar al médico. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que yo tenga piel de naranja, que en general, ¿cierto? Es como lo que nos sale en las piernas de las mujeres, ¿cierto? Enrojecimiento y ardor cerca del pezón, huecos en una o ambas mamas, endurecimiento, que yo me sienta las mamas como duras, rojas quizás, una o ambas mamas, y también fluidos en los pezones. Esto puede ser fluido que aparezca de manera espontánea, o sea, ¿cierto? Yo no estoy dando de mamar ni nada y de repente veo que de mi pezón sale algún tipo de líquido, puede ser transparente, puede ser lechoso, puedes tener mal olor. Entonces, esa es una alerta también para yo decir, tengo que ir a consultar al médico porque no es normal que tenga algún fluido que salga sin ninguna estimulación, ¿ya? Entonces, estas son las alertas que ustedes tienen que ver entre mamografías, ¿ya? Lore, no sé si hay alguna pregunta en el chat o alguien quisiera hacer alguna pregunta con todo lo que hemos visto, porque igual ha sido harta información, No, hemos Estrella, visto Estrella que nos, mitos. nos comentaba que efectivamente los pezones invertidos no los había tenido así, pero ya lleva bastante tiempo por lo que comentaba. Y también menciona un lunar más grande y oscuro y casposo. Entonces, está referido más o menos a lo que estabas comentando recién, Carito. Ya. Ya, claro, ahí respecto al lunar, si es que no es como una herida, y tendría que verlo con un dermatólogo, que tiene que ir viendo más o menos si es un lunar grande, que un dermatólogo lo examine, ¿ya? ¿No hay ninguna otra pregunta, Lore? No por ahora.
Ya, entonces, bueno, lo importante, ¿cierto? Y el mensaje que nosotros queremos dejar con con estos talleres, con este programa de Hazte un Tiempo Comienza por Ti, es que pase lo que pase, ¿cierto? Nosotros nos debemos realizar, como dice acá, la mamografía desde los 40 años, una vez al año, y complementarlo siempre con el autoexamen que se debe realizar una vez al mes entre las mamografías, ¿cierto? Y se recomienda que también se lo hagan las mujeres que no tienen la indicación de realizarse estos exámenes desde los 20 años, ¿ya? También recordar que si es que yo no tengo antecedentes de cáncer de mama, yo igual debo realizarme estos exámenes, sobre todo la mamografía. ¿Por qué? Porque como les decía, detecta lesiones que pueden ser muy de milímetros, ¿ya? Entonces yo jamás los voy a palpar y si es que se detecta alguna lesión, ¿cierto? Yo debo hacer el seguimiento. Por supuesto, debo informarme, tener el informe de este examen y que lo evalúe un médico o un profesional de la salud, ¿cierto? Y que él me dé o ella me dé los pasos a seguir si es que hay algún tipo de alteración. ¿Ya? Entonces, bueno, invitarlas a ustedes también a que puedan compartir esta información que estamos hablando hoy, ¿cierto? De la importancia de realizarse estos exámenes con grupos de mujeres, sus familiares, quizás sus vecinos, en iglesias, bueno, acá ya salieron de vacaciones los colegios, pero en otro taller nos decían, ¿cierto? En los grupos de apoderados, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes también piensan en alguna forma de ayudar a compartir, a difundir esta información que es tan importante para las mujeres. ¿Alguien quisiera Ahí tenemos compartir con nosotros? Alejandrita, levantó la mano hace un rato. Alejandra, si puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, yo pienso de que todas estas campañas deberían ser más masificadas en la televisión, porque yo, por ejemplo, me enteré de estos talleres a través de la televisión. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, o no tienen acceso a redes sociales o no leen diario, pero sí ven televisión o la escuchan mientras hacen las cosas. Y considero que es muy beneficioso y se agradece que den a conocer estos talleres, estos programas para instruirnos, para hacernos entender muchas cosas que a veces no sabemos o nos da vergüenza poderlas preguntar a un especialista. Ciertamente, Alejandra, eso es así. Ahí también nos dicen las chiquillas, algunas que también se entregan por televisión. Aunque todos no lo crean, estamos desde marzo. Desde marzo, Sí. a través de redes sociales, a través de la televisión, hemos salido muchas veces en diferentes matinales. Me alegra que se haya dado la instancia para que más personas a través de la televisión también pudieran sumarse. Efectivamente, no todo el mundo se maneja con las redes sociales, es la realidad. Pero igualmente, hemos tenido la suerte que cada vez que salimos en televisión se suman muchísimas personas a los talleres y eso lo agradecemos mucho. Primero, darles las gracias por haber participado en el día de hoy. Este es el penúltimo taller de prevención y detección temprana de cáncer de mama. El último taller del año y el último taller del programa es hoy día a las 19 horas. Por lo que, si alguno de ustedes desea que les repartamos esta invitación y ustedes puedan compartirla con más personas que se sumen a las 19 horas, simplemente nos contestan ahí mismo en el chat donde les mandamos los recordatorios, las invitaciones y se las hacemos llegar. Mañana les recuerdo, a esta misma hora, a las 15 horas, vamos a hablar respecto de prevención y detección temprana de cáncer cérvico-uterino, también penúltimo taller del programa y ya después de eso cerramos el programa educativo con estas dos patologías. Así que para que la aprovechen, el taller de mañana es tremendamente interesante, al igual que el de hoy día. La hora, se dieron cuenta, se pasó horrorosamente rápido. Ahí en el chat le hemos estado dejando también la invitación para que contesten la encuesta de satisfacción y no solamente nos sirve para saber su opinión, sino que también podemos enviarle su certificado de participación. Con ello podemos tener sus datos y hacerle el envío digital del certificado de participación de este taller, por lo que les vamos a pedir que quienes más puedan, ¿cierto?, puedan contestar esta encuesta que les acabamos de compartir. Por hoy día, ahí súper lindos los mensajes. Ahí la Marisol nos dice, agradece la preocupación de instruir a las mujeres y a cuidarse y prevenir el cáncer de mama. Gracias a ti, Marisol.
Estaré mañana, tengo Mama y Útero, muchas gracias. Igual, Estrellita, recordarte que tenemos a las 10, a las 15 y a las 19 mañana Cervicuterino, así que en cualquiera de esos horarios te puedes conectar. Alejandrita, ¿qué nos quieres comentar? Gracias a ustedes como profesionales, darse el tiempo de instruirnos en estos temas que son propiamente de nosotras. Eso se agradece y bueno, desearles un bendecido año. Falta un poquito de días, pero como no nos vamos a contactar, que sea un bendecido año para todas las que están escuchando, para ustedes, y se agradece la dedicación que nos han prestado como profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Alejandra, y Gretchen, también nos dice Gretchen. felicidades también Muchas a gracias por la todas por los... presentación. María Paz nos dice gracias por todo, muy claro, excelente, que podamos tener mayor conocimiento ante temas tan relevantes y que pueden salvar vidas haciendo el examen a tiempo. Absolutamente, chiquillas, recordar, importante, tenemos un síntoma, tenemos algo, no acudir a doctor Google, vamos al doctor de veritas, a ese doctor tenemos que acudir y hacernos los exámenes, hacernos los preventivos. De eso se trata este tema, de eso se trata principalmente. No queremos hablar de los síntomas, no queremos hablar del cáncer, queremos hablar de prevención. Eso es lo que nos interesa conversar. Así que invitadas para mañana, invitadas para que sigan compartiendo estos links con otras personas más. Nos queda un taller más de mama, hoy día a las 19 horas, y nos estamos viendo con ustedes mañana a las 15 horas. Muchas, muchas, muchas gracias. A beber un vaso grande con agua con mucho hielo porque hace un calor tremendo. Y nos vemos mañana. Que estén súper, súper, súper bien. Muchas gracias a todas. Que estén bien. Chao. Felices fiestas.